Aquí está Dios, aquí está usted, el pecado está aquí. Dios manda la bendición y lo que hace el pecado es cógela y a usted no le llega. O sea, lo primero que debiera predicarse en todas las iglesias, lo primero es el arrepentimiento, no la prosperidad, no todo lo que predica, hermano. Para que usted sea un hombre de fe, una mujer de fe, usted necesita antes arrepentirse. Bueno, yo le quiero invitar a que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 17. Dice allí, en la introducción de ese versículo 17 en Hechos, dice: discurso de despedida de Pablo en Mileto. O sea, Pablo iba a Roma, en Roma iba a ser juzgado. Pablo aquí, ya él estaba acabando su ministerio. Y él estaba dándole la última visita a las iglesias, y aquí estaba dando la despedida en la iglesia de Éfeso. Y lo que estaba haciendo en la iglesia de Éfeso era resumiendo lo que era el evangelio realmente. Amén. Entonces dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Y de la qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es lo primero? O sea, Pablo resume el mensaje, Pablo resume la doctrina que dejó en cada iglesia, lo resume en 2 palabras. O sea, todo el tiempo he predicado. ¿Qué es lo primero que predicó Pablo? A la 1, a las 2 y a las 3, ya. Arrepentimiento. ¿En quién? Para con Dios. Y después, fe. O sea, que primero tiene que haber arrepentimiento para que haya fe. O sea, usted ya puede entender por qué su fe no crece. ¿Por qué su fe es de 2 pesitos? Porque su fe depende de las circunstancias. Porque de acuerdo a lo que dice la palabra, para que haya fe, para que usted sea un hombre de fe, una mujer de fe, usted necesita antes arrepentirse. O sea, el arrepentimiento abre el camino a la fe, o el arrepentimiento es el camino hacia la fe. O sea, que usted necesita arrepentirse. ¿Para qué? Para creer. Necesita arrepentirse. Mucha gente les cuesta trabajo entender la palabra. Mucha gente dice: es que no me entra la palabra. Y no le entra porque no se ha arrepentido. Si usted se arrepintiera, la palabra entraría y usted empezaría a creer en la palabra. O sea que si usted entiende eso, usted entiende que el arrepentimiento acaba con el razonamiento. Amén. O sea, la palabra que yo quiero compartir hoy se llama arrepiéntete para creer. A veces nos arrepentimos, ¿sí? Y queremos que el arrepentimiento sea: uy, Señor, la embarré, perdóname, y sigue. Ahí usted no ha hecho nada, hermano, se está jugando. Por eso su fe no es verdadera, por eso usted tiene una fe falsa. ¿Cuál es la fe falsa? La fe falsa es la fe que depende de las circunstancias. Que usted está feliz porque tiene trabajo, porque tiene plata, porque todo está bien. Usted dice: uy, no, estoy feliz, Dios es grande, uy, Dios es maravilloso, uy, Dios, no, ese Dios es tremendo. Y apenas empieza a pasar algo, apenas le cancelan el contrato, se le acabe la plata, se endeude y empieza a tener problemas en su casa. Uy, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Cuál es la fe entonces? Ahí sí, uy, Señor, que antes se le llena la boca hablando de Dios. Hay gente así. Y es en la prueba donde la fe es probada. Uy, tenaz. O sea, prueba al cuadrado, ¿sí o no? Es en la prueba donde la fe es probada, hermano.
Y dice, y saldrá pura como el oro, dice la palabra. Amén. Entonces, necesitamos arrepentirnos verdaderamente para tener una fe verdadera, una fe que no dependa de circunstancias ni dependa de cosas. Amén. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento hablan de arrepentimiento. Y lo más lindo es que en el Antiguo Testamento, escuche esto bien, en el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento, en el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento significa volverse, significa retornar, significa volver atrás. O sea que en el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento era una acción externa, era una acción. O sea, cuando usted decía, me vuelvo, no hago esto, me vuelvo, me corro, voy a mi comienzo, voy a mis inicios. O sea, en el Antiguo Testamento el arrepentimiento era una acción externa. Amén. En el Nuevo Testamento dice Jesús en su palabra, Mateo 4:17, arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. En el Nuevo Testamento arrepentimiento es cambio de idea, es cambio de pensamiento. O sea, en el Nuevo Testamento arrepentimiento es cambio de la intención de hacer las cosas. Por eso Jesús dice, cuando usted ve una mujer y usted la desea en su corazón, o sea, tiene una intención, usted ya adulteró. Así usted no haya consumado el acto. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces, el arrepentimiento está compuesto de dos cosas. Primero, el arrepentimiento es un cambio de intención de hacer las cosas. Primero. Segundo, que se revela en una acción. Está complicado, ¿verdad? O sea, cambiar la intención, que las acciones suyas tengan que ver con el cambio de intención, con el cambio de pensamiento, con el cambio de idea. Cambia la intención de hacer las cosas. Entonces el arrepentimiento primero es un cambio de intención y segundo es una expresión externa, una acción que refleja esa intención que hay en su corazón. El arrepentimiento no es una emoción, el arrepentimiento es una decisión. La gente se emociona y escucha la palabra y sale como loco. Señor, perdóname, perdóname, y va y cuenta todo lo que ha hecho y se le complica la cosa porque se lo movió las emociones. Cuando hablamos que el arrepentimiento es una decisión, usted no puede relacionar arrepentimiento con emoción. Las emociones lloran, las emociones te hacen llorar, te hacen poner la cara. ¿Y por qué estás así? Es que me estoy arrepintiendo. Estoy arrepintiéndome. Y llora y se tira al piso y chilla y clama y Dios y hace bulla y araña el piso y se azota. O sea, muestra una cantidad de emociones, pero no se ha arrepentido. Porque no es una emoción. Y muchos de nosotros hemos confundido el arrepentimiento con emoción. Y muchos de nosotros pensamos, porque llegamos al altar de Dios, nos arrollamos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y perdóname. Dios me perdonó, ya me arrepentí. Si es una decisión, escuche, iglesia, el verdadero arrepentimiento se da, escuche, cuando el Espíritu Santo te revela la raíz de tu pecado. Póngame cuidado. Usted ve un árbol de mango, ¿sí? ¿Conocen los árboles de mangos? El árbol de mango es todo aquel árbol que da mango, ¿sí? ¿Ya? ¿Ahora sí ya le quedó claro? Entonces usted ve el árbol de mango y usted va y ve el mango que está podrido. ¿Usted dónde actúa? ¿En el mango o qué hace? Usted coge, ay, se pudrió el mango y empieza a echarle nutrientes al mango, a guardar el mango, a limpiar el mango. ¿Usted qué hace? ¿Ah? O sea, usted no hace eso, usted va a la raíz. Y usted llega a la raíz y destapa la tierra y le quita el hongo y le limpia y le pone tierra nueva y le echa nutrientes a la tierra. Y cuando usted sana la raíz, el mango cambia de color y se vuelve otra vez verdecito y madurito. O sea, el fruto que se llama pecado obedece a una raíz que usted tiene que lo lleva a pecar. ¿Sí me entiende? Entonces, usted adultera, usted fornica, usted es violento, usted es rebelde, usted es murmurador o como dicen chismoso.
¿Sí? Ese es el fruto. Entonces diga, Señor, perdóname porque adultero, porque fornico, porque soy chismoso, Señor, y me he culturizado y me he espiritualizado y ya no soy chismoso, sino que murmuro. Usted se arrepiente ahí. Si usted no encuentra la raíz y usted no santifica la raíz, no pasa nada, el fruto sigue estando ahí. Entonces, cada que usted se arrepiente desde el fruto, es emoción. Para que no sea emoción, usted necesita identificar cuál es la raíz que produce en su vida ese pecado. Y necesita santificar la raíz. Mire, la Biblia dice en Romanos 11:16, dice, si la raíz es santa, también no son las ramas. Si la raíz es santa, también no son las ramas. Usted necesita identificar la raíz, santificar la raíz para que el fruto que usted sea santo. Eso es el arrepentimiento cuando no es una emoción. Si usted no identifica la raíz, si usted no sabe cuál es la raíz que lo lleva a pecar, es una emoción y usted puede llorar y puede bramar y usted va a seguir pecando, porque no ha descubierto la raíz y no ha sanado la raíz, no ha santificado la raíz. Entonces usted necesita identificar cuál es la raíz que lo lleva a cometer el pecado que comete. Y cuando el Espíritu Santo le revele a usted cuál es la raíz, usted tiene que santificar la raíz. ¿Ahora sí le quedó claro? Qué bueno que preguntan. ¿Cómo la santifico? Entonces póngale usted cuidado a esto. Le voy a leer 3 versículos. Usted anótelos y me pone cuidado. El primer versículo es el Salmo 32:3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, o sea, en mi sufrimiento, en mi dolor, mis huesos envejecieron. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo santifico la raíz? Entonces, cuando Dios le revela a través de la intimidad que usted a partir de hoy va a tener con el Señor, bueno, hay 4 que lo van a hacer, qué bueno. Cuando a usted le revela el Espíritu Santo la raíz de su pecado, producto de la intimidad suya con Él. Bueno, y usted ya sabe cuál es la raíz. Usted la tiene que santificar. ¿Cómo usted la santifica? Usted va al Señor, porque recuerde, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero pecaste contra el Señor y después pecaste en contra de la persona. Entonces, si pecaste primero con el Señor, cuando usted identifica la raíz, usted debe ir a Dios y decirle, Señor, yo ya me di cuenta cuál es la raíz de mi pecado, Señor. Yo te pido perdón, Señor, porque por esa raíz yo he cometido estos y estos pecados, Señor. Padre bendito, yo ahora voy y perdono a mi mamá o a mi papá o al que te hizo lo que te hizo, lo perdono, Padre, porque yo rompo sobre mi vida toda herencia, toda maldición, todo pecado que hayan podido entrar por esa raíz, por esa puerta abierta. Y te pido perdón, Señor. Y ahí sí llora, y ahí sí clama, y ahí sí, y ahí sí usted derrama su corazón delante de Él. O sea, confiesa el pecado, perdona. Y después de eso se levanta y va y ya se pone a cuentas con toda la gente. Cuando usted sienta ya que Dios lo perdonó porque usted sanó la raíz, usted va y enfrenta ya. O sea, cuando yo lo hice, ya pude ir hasta donde estaba mi esposa y ya le pude pedir perdón a ella. Ya le pude, como dice Santiago 1:16, confesarle mi pecado a mi esposa, a ella al mío, oramos y Dios nos sanó. No hubo ningún juicio, no hubo ninguna acusación, no hubo nada. Porque cuando la raíz es sana, Dios se mueve en medio de las personas con las cuales usted se va a arrepentir. No sé si me entendió. Santificar la raíz, amén. Usted necesita santificar la raíz. Entonces, si usted no, escuche esto, si en su arrepentimiento usted no identifica la raíz y usted no sana la raíz, es una emoción y no pasa nada, usted va a seguir igual.
Entonces, usted no puede confundir arrepentimiento con emoción. Amén. Tampoco puede confundir arrepentimiento con su propia justicia. Porque hay gente que dice, mire, yo hablo con personas que me dicen, ay, pastor, yo todos los días hago eso, todos los días yo me arrepiento y me arrepiento y me arrepiento. ¿Y la raíz? ¿La qué? La raíz. ¿Con Z o con S? O sea, no ha hecho nada. Otro le dice a uno, no, pastor, mira, yo siento que no tengo que hacer eso porque lo que hace que yo empecé a venir a la iglesia y empecé a diezmar y empecé a ofrendar y empecé a orar, mi vida empezó a cambiar. Ya soy otro, yo no soy tan malo, yo he cambiado mucho, yo soy bueno. O sea, su propia justicia. En cualquier momento salta la liebre. En cualquier momento puede venir al pecado a su vida, atacarlo. Aún peor, si usted no se arrepiente, si usted no identifica la raíz y no santifica la raíz. ¿Sí está claro o no? Amén. Entonces, el verdadero arrepentimiento es una decisión interna que produce una acción externa. Ahora usted me puede decir, no, pero es que yo lo que hace que yo conocí al Señor ya no peco. Lo que hace que conocí al Señor ya cambié. Lo que hace que conocí al Señor ya me dejó gritar de mi esposa. Usted puede decir todo eso. Pero cuando usted va a la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted no se arrepiente, mire, usted puede ser muy bueno hoy, pero usted tuvo una vida pasada que está ahí guardada. Ahí está guardada porque no se ha arrepentido, porque no la ha sacado, porque no se ha santificado. Y usted se queda muy bueno hoy. En cualquier momento eso sale otra vez y sale peor. La Biblia dice en Hebreos 11 que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si es la certeza de lo que se espera, yo debo entender que lo que estoy pasando es temporal, que Dios tiene cosas más lindas, más grandes, más hermosas para mí. Y es la convicción, o sea, la seguridad que aunque usted no lo está viendo, va a venir. La fe. Y es, o sea, para tener esa fe, usted necesita primero arrepentirse. Amén. Ahora, ¿por qué entonces el arrepentimiento es el camino hacia la fe verdadera? Entonces, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara caminos del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cierto? ¿Por qué el arrepentimiento es el camino hacia una fe verdadera? Escuche esto. Porque si usted no se arrepiente, Jesús no le es revelado. Juan empezó a predicar. No había nacido Jesús todavía. Empezó a preparar el pueblo. O sea, prepárense para esa revelación que van a recibir. El Salvador que va a venir a su vida. El que te va a redimir. El que te va a sacar de la situación en que estás. Prepárense. Y como decía el que se prepararan, arrepiéntanse. O sea, el arrepentimiento verdadero era la preparación que usted tenía que hacer para que Jesús viniera, para que el Mesías viniera, para que el Cristo viniera. El arrepentimiento es lo que usted tiene que hacer para que Jesús sea revelado. Si usted no se arrepiente, Jesús no le es revelado. La obra de la cruz no le es revelada. Por eso usted hoy es un cristiano caminante. La obra de la cruz murió por usted. Tomó su pecado para que usted viva libre. Y el pecado es el obstáculo que hay entre Dios y usted para que la bendición de Dios no llegue. O sea, aquí está usted, aquí está Dios, aquí está usted, el pecado está aquí. Dios manda la bendición y lo que da el pecado es cógela y a usted no le llega. Y usted vuelve y se pone a orar. Y ay, Señor, y mira, Señor, y voy a la iglesia y diezmo. Y ya diezmo más, ya estoy dando 15%, 20%, deje la casa. Y el Señor manda la bendición, el pecado no le llega a usted. Primero, el arrepentimiento es el camino hacia una fe verdadera, porque arrepentirse es la preparación necesaria para que el Mesías, el Cristo, el Jesús sea revelado a tu vida. ¿Amén? ¿Amén o no? Segundo, si usted mira otra vez en Marcos, versículo 14, versículo 15. Después
que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15, diciendo, escuche esto, diciendo, iglesia, escuche esto bien, iglesia, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. O sea, sienta que hoy más que nunca el reino de Dios está cerca a ti. Arrepentíos, ¿sí es eso? Y cree ¿en qué? En el evangelio. Arrepentidos y cree en el evangelio. El arrepentimiento es el camino hacia una fe verdadera, porque para creer en el evangelio primero necesito arrepentirme. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿De quién habla el evangelio? Habla de dos personas. Habla de Jesús y de quién más, y de usted. El evangelio, la Biblia habla de quién es usted, de a qué usted tiene derecho, de cómo usted debe vivir, de cuál debe ser su estilo de vida. Eso dice el evangelio. Y hay promesas de parte de Dios que se cumplieron en Jesús para su vida, porque Él murió por usted. Y cuando Él murió por usted, lo que hizo Jesús fue transferir todas las promesas que en Él son sí, transferírselas a usted para que usted las empiece a vivir. O sea, necesita fe para eso. O sea, el evangelio debe aumentar, incrementar, fortalecer su fe. Dice la Biblia que Jesús se hizo carne, que Jesús es la palabra. O sea, el evangelio es Jesús. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted la lee, se debe incrementar, se debe fortalecer, debe aumentar su fe. O sea, ¿por qué si la Biblia dice que mi fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no la palabra del mundo? No oigo al mundo, oigo la palabra de Dios. ¿Por qué no se incrementa mi fe? Si todos aquí leen la Biblia. O sea, ¿por qué pasa eso, hermano? Porque si tiene en la mano la bendición, la promesa, la esperanza, ¿por qué se cansa de leerla? La lee todos los días. Hay gente que la ha leído 10 veces y cada que pareciera que fuera una maldición, cada que la lee está peor. ¿Por qué no pasa nada? Porque lo dice el Señor, arrepiéntase y crea en el evangelio. Si usted no se arrepiente, le es imposible creer. Si usted no se arrepiente, esta palabra no pasa de ser nada. Una palabra como cualquier otra. Vaya al evangelio de Lucas, al capítulo 24. Ahora vaya al versículo 46. Y les dijo así, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Entonces, el arrepentimiento es el camino hacia una fe verdadera, porque el arrepentimiento fue la gran comisión que Dios nos dejó. Esa fue la comisión que Él te dejó a vos. Eso es lo que te digo, eso es lo que tenés que hacer. Arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados y después crean en Jesús. Si usted mira, Él empezó su ministerio. ¿Cómo lo empezó? Hablando del arrepentimiento. Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, hay una doctrina de la fe cristiana. ¿Sí? ¿Sí la hay? ¿Cuál es la doctrina? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de la muerte, de la fe en Dios. O sea, primero arrepentimiento. En la doctrina está primero que arrepentimiento, segundo que fe en Dios, tercero que bautismos, imposición de manos. O sea, en la doctrina, lo primero que debe haber es el arrepentimiento. Y si usted lee allí, dice, para ir delante a la perfección. Usted quiere que su vida sea perfeccionada, usted quiere cambiar de nivel, usted quiere ir a otro nivel mayor. Arrepiéntase, es el comienzo. O sea, lo primero que debiera predicarse en todas las iglesias, lo primero es el arrepentimiento. No la prosperidad, no todo lo que predica, hermano.
Porque es el comienzo, mire, el comienzo de la perfección cristiana, el comienzo de su cambio, el comienzo de su caminar, de su ascender, de su escalar, de perfeccionarse cada día más. El comienzo está en el arrepentimiento. Y después la fe. Y dice, el arrepentimiento ¿de qué? De obras muertas. Cuando usted va a Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. O sea, toda acción suya, toda acción que no parta desde el arrepentimiento suyo y de la fe en Cristo es una obra muerta. No pasa nada, no hace nada. Obras muertas, arrepentimiento para con Dios. El mensaje que Dios dejó a las iglesias, lo dijo Pablo cuando lo empezamos a leer, es arrepiéntese, arrepiéntase y crea. No es crea solamente, como muchos nos han hecho creer, que el mensaje es crea solamente, crea. No, es arrepiéntase y crea. Amén. Y para terminar, hermano, Lucas 13:3, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si usted no se arrepiente, hermano, sigue por el camino del decaimiento, el camino de hundirse, el camino de perecer. Pero Dios quiere una iglesia triunfante, una iglesia que se levante, una iglesia que crea en Jesús, que crea en su palabra, que crea en sus promesas. Una iglesia que esté dispuesta y esté decidida a ser perfeccionada por el Espíritu Santo. Una iglesia que quiera vivir en la victoria. Pero para eso usted necesita, iglesia, arrepentirse. Porque si no se arrepiente, como dice su palabra, usted va a perecer, hermano. Dios me habló y me dijo que Él no quería que yo trabajara más en lo secular. Y el 31 de diciembre de 2013 cerré la empresa. Va todo el 2014 y lo que va del 2015, y Dios me ha sostenido. No hay un momento en que haya pasado hambre, en que no haya tenido para los gastos. O sea, Dios me ha sostenido de una manera sobrenatural. Muchos andamos preocupados del trabajo, de la plata. Y resulta que Dios ya lo hizo todo. Él dijo, yo muero para que tus pecados sean perdonados, para que las bendiciones de Dios lleguen directamente a tu vida, para que nadie en el medio que las robe y las quite. Pero para que eso se dé, tiene que arrepentirse. Iglesia, tenemos que arrepentirnos, hermano. Que de verdad usted conscientemente hoy diga, Señor, yo hoy deseo iniciar ese proceso en mi vida. Y empiece, hermano. Empiece a meterse con el Señor. Empiece a hablar con Dios, a tener intimidad con Jesús, con el Espíritu Santo. Empiece a confesarle a Él su pecado, pero no se quede a ese nivel de emoción de confesar su pecado y dile, Señor, Espíritu Santo, revélame por favor cuál es la raíz de ese pecado. Porque, como dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no es lo que hago, hago lo que no quiero. ¿Se acuerda que dice eso? Por la raíz. Amén. Iglesia, yo le invito a que se coloque de pie, si se puede poner de pie.